Muy buenos días para todos. A continuación, pues vamos a ver el video asincrónico sobre sobre la revolución industrial. Esto haría parte de nuestro trabajo o nuestra actividad número 2 para entregar a más tardar el 5 de marzo. Entonces, iniciemos. Ya en la clase pasada, en el video pasado, vimos que era una revolución, ¿sí? Vimos que era una revolución cuando vimos todo lo referente a la Revolución Francesa. Esto hace parte de las revoluciones burguesas y junto con la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Entonces, ¿qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Industrial, perdón. Fue un tránsito de una economía agraria, ¿sí? De una economía artesanal, o sea, que se trabajaba con las manos, algo más como el trabajo del campesino, a otro tipo de economía que se basaba en la industria y en la producción mecanizada. Entonces, se pasa del trabajo manual al trabajo técnico a un trabajo que se realiza con las máquinas. El cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se extendió durante el siglo XIX a otros lugares. Entonces podemos ver que la revolución industrial se extendió a Francia, se extendió a Holanda, España y es más, la revolución industrial también llegó a Norteamérica. Actualmente nuestros países en el mundo presentan estructuras de marcado carácter preindustrial. Se habla entonces de países en vía de desarrollo, que eso somos nosotros. Nosotros somos países que hasta ahora estaríamos empezando una revolución industrial. Estamos siempre como más atrás en cuanto a industria. Esto es una economía preindustrial, entonces la población es fundamentalmente campesina, eso somos nosotros, así creamos que no, pero la mayoría de nuestra población es campesina. Se concentra en zonas rurales, o sea, zonas del campo, y las ciudades son pocas y escasamente desarrolladas. Si miramos, si comparamos, por ejemplo, nuestras ciudades con relación a las ciudades de Estados Unidos o de Inglaterra o Francia, nos vamos a dar cuenta que nuestras ciudades no son muy desarrolladas. Nomás empecemos por Bogotá, que no tiene un metro. ¿Mm? Y eso es importantísimo. Las vías de movilidad, las carreteras, son las que determinan si un país es desarrollado o no. Nuestras vías, como podemos ver, son muy precarias, son muy antiguas, son muy angostas y eso hace que nuestro país no sea industrializado, porque se necesitan vías para mover esa mercancía. La demografía, recordemos que la demografía es todo lo que tiene que ver con población. Entonces, está determinada por un escaso crecimiento vegetativo. Las altas tasas de natalidad son contrarrestadas por altas tasas de mortalidad, especialmente infantil. Entonces, vemos que no hay tantos nacimientos, ¿sí? Pues sí hay altos nacimientos, pero esas tasas altas de nacimientos son contrarrestadas por mortalidad. Entonces es una población que se mantiene ahí como estática. En el siglo XVIII, ¿qué pasa? Se advierte un cambio en ese modelo, pues en ciertas zonas, Inglaterra o Francia, aumentan los excedentes alimentarios y mejora la nutrición, conduce a la disminución de hambrunas y epidemias. Entonces esto hace que la población aumente, sí, estamos hablando del siglo XVIII en Inglaterra y Francia. Entonces, como hay más alimentos, hay una mejor nutrición y otra cosa que hace que la población crezca es que aparecen medicinas, aparecen vacunas y eso hace que la gente no muera tan rápido, ¿sí? Que la gente dure más. En el siglo XVIII se aportaron importantes cambios, que estos fueron como los antecesores o lo que se dio antes de la Revolución Industrial y han recibido el nombre de protoindustrialización. Entonces, ¿qué pasa?
La expansión del comercio de larga distancia, que estimuló producción de manufacturas y permitió la acumulación de capitales, parte de los cuales se invirtieron en la naciente industria moderna. Entonces, ¿qué pasó? Había un comercio de larga distancia, ¿listo? Entonces, eso de larga distancia hacía referencia a que de pronto la producción se demoraba mucho porque la producción se hacía por medio de qué? De las manos, era algo más artesanal. Ya cuando se desarrollan las máquinas, esto hace que que los tiempos sean más cortos. Listo. Entonces, cuando los tiempos son más cortos, pues se entrega la mercancía rápidamente y esto hace que la gente empiece a acumular capital. ¿Y qué es capital? Dinero. La gente empieza a acumular dinero, acumular dinero, acumular dinero y ese dinero lo invierte para que ese comercio sea más rápido. ¿Listo? Para una técnica, para generar técnica en esa revolución industrial. El desarrollo de una industria rural denominada Domestic System, industria doméstica. Entonces, las primeras industrias van a aparecer en las casas, ¿listo? No, todavía no va a aparecer la gran fábrica, no, sino lo que se va a hacer es que en las mismas casas de las personas eh, van a empezar a funcionar las primeras empresas. Esto era lo que les decía de las primeras empresas. Ahí podemos ver una imagen de cómo eran las máquinas de la época. Recuerde que la primer actividad de esta parte es dibujar dos máquinas de la revolución industrial. Entonces dice ahí que es una industria de carácter rural, algo más como agrícola, más casero. El empresario se convierte en un comerciante, es desarrollada por los campesinos, por los artesanos. El pago al trabajador, el pago a la persona se realiza por medio de un salario. La producción está destinada a la exportación, ya no es para suplir las necesidades de cada familia, sino para venderle a otras familias y es una actividad que se desarrolla al margen de la reglamentación gremial. Entonces, como ya existían varias de estas empresas caseras, se empezaron a organizar y se comienzan a generar los primeros gremios. Entonces, el gremio de los textiles, el gremio, digamos, de los sacos, el gremio de la producción agrícola a gran escala, cosas así. Entonces, la primera revolución industrial va a aparecer en Inglaterra. Se van a presentar algunas transformaciones, pues que las vamos a ver. Entonces, podemos ver transformaciones demográficas que consiste en que la población empieza a crecer por esas razones que ya les dije. Eh, Van a nacer muchos niños, ¿sí? Pero la mortalidad, lo que se refiere a la mortalidad, ¿va a qué? Va a bajar. ¿Por qué? Porque se hace un desarrollo de la medicina y eso hace que la gente no muera tan rápidamente. Entonces, por esa razón, la tasa o la demografía empieza a crecer, hay más población. ¿Listo? Aquí podemos ver una imagen de esas transformaciones. Hay transformaciones agrarias. Ya vamos transformaciones demográficas, lo de la población dijimos que crecían, ahora vamos a pasar a transformaciones agrarias. ¿Qué pasa aquí? Facilitaron la industria constituyendo una revolución agrícola en Inglaterra. ¿Se dio gracias a qué? A una nueva estructura de la propiedad agraria. ¿Listos? Ya no, ¿eso en qué consiste? En que ya no eran campos cercados, ya no eran campos pequeños, entonces este campo pequeño vamos a sembrar naranjas, en este otro campo vamos a sembrar fresas, no, sino eran campos sumamente grandísimos, sumamente grandísimos. ¿Listo? Aquí dice que se abandona el barbecho. El barbecho es eso. Eh, Pequeños lugarcitos. Entonces, aquí cultivaban fresas, aquí cultivaban naranjas, y entonces tenían que esperar, darle como que otra vez el terreno, recuperar esos nutrientes, y así la agricultura se demoraba mucho más. Ya con esta nueva técnica de campos abiertos, entonces son las grandes plantaciones de fresas, pero gigantescas plantaciones de fresas, ya no eran pequeñas. Eh, Aquí dice que aparecen nuevos cultivos como el maíz, la patata, algunas nuevas plantas y el uso de las primeras máquinas agrícolas para agilizar ese proceso de producción.
¿listo? Entonces las segadoras y las trilladoras, porque antiguamente lo que hacían era ¿qué? A punta de asadón y de rastrillo. Y estas segadoras y trilladoras hacían ese trabajo sumamente rápido, pero rapidísimo, ¿listo? Entonces eso hizo que los productos, el fruto, saliera más rápido y de esa forma poder comercializar más rápido. Ahí es donde aparece también la frase, el tiempo es oro, ¿listo? Que si usted se demora más, pues no va a tener dinero, ¿listo? Aquí aparecen unas consecuencias de las transformaciones agrarias. Entonces, hay incremento de alimentos, hay disponibilidad de mano de obra. Entonces, la gente empieza a salir del campo y va a empezar a trabajar en las grandes industrias. Hay un flujo migratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente abandona el campo y pasa a la ciudad, y el incremento de las rentas de los propietarios rurales, parte de las cuales invirtieron en las primeras fábricas. Entonces ya no se va a invertir tanto en lo rural, en el campo, sino se va a invertir es en las grandes fábricas. Aparece la máquina de vapor como una innovación técnica. Esta fue la máquina más importante de la revolución industrial. Se da una expansión comercial, entonces ya aparecen los medios de transporte, las vías de comunicación para transportar la mercancía. Había mercancía antiguamente, pero entonces tocaba en un burro, imagínense usted en un burro transportar la mercancía, si el burro le llegaba a pasar algo, pues tocaba entonces esperar a que llegara otro burro y empezar a transportar. Entonces era muy demorado, era algo muy demorado. Ya con esto entonces ya aparecen los primeros barcos a vapor, el ferrocarril, y eso hace que la mercancía llegue rápidamente. Lo que les decía, todo lo se tiene que hacer rápido, 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 para poder usted también adquirir dinero. Entonces ya comienza a aparecer el concepto de capitalismo salvaje. Aparece el sector textil, ¿listo? Que fue impulsado por la industria de algodón. Tenemos grandes plantaciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí podemos ver una máquina de hilar. Ya no se importaban telas de la India, por ejemplo, sino encontramos las telas ya de Norteamérica. Antiguamente todas las telas procedían de la India, aquí ya no, ya se empiezan cada uno empieza a cultivar su algodón y a hacer su propia industria textil, que fue tan importante para la época. Y ya no se producía el vestido para la familia, sino para varias familias y para vender. Aparece el sector siderúrgico, que tiene que ver, es cuando ustedes escuchan de hablar siderúrgico, tiene que ver toda la industria del hierro y del carbón. ¿Listo? Entonces necesitaban hierro ¿para qué? Para construir las máquinas, para construir los ferrocarriles, los barcos, y carbón para poder mover esas máquinas. Recuerde que eran máquinas a vapor y eso lo mueven por medio del carbón. El carbón era como el combustible de esta primera fase de la revolución industrial. Esto lo pasamos. Y aquí ya, después de eso, cuando ya empiezan a salir los primeros medios de transporte, aparece la segunda fase de la revolución industrial. ¿Listo? Que se caracteriza por qué? Por el empleo de nuevas fuentes de energía. Entonces ya se deja de un lado el carbón, entonces ya va a aparecer el petróleo. Recuerde que el petróleo tiene sus derivados, y entonces está la gasolina, y hay otro medio también importante de combustible, que es la electricidad. Entonces empiezan a aparecer las máquinas movidas por gasolina, ¿sí? Y por electricidad. Aparecen nuevos sectores de la producción, hay cambios en la organización del trabajo, ya es algo más, como más organizado, no es vaya usted y láveme esas papas, no, entonces hay gente que se dedica solo a lavar las papas, hay otro que se dedica solo a pelarlas, no la misma persona la lava, la pela, no, 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 ya hay una especialización del trabajo. Nuevas formas de capital, entonces aparecen ya las fábricas y entonces usted compra acciones de las fábricas, y si se vende, pues usted va a ganar, y si no se vende, pues usted va a empezar a perder. Aparece ese mercado, aquí dice que el mercado de extensión mundial y la bolsa de valores, donde todo se mueve a partir de ¿qué? De las acciones. Lo que yo les dije, las nuevas fuentes de energía, entonces aparece el petróleo y la electricidad.
Eso también, la electricidad hace que aparezca la luz y entonces la gente ya también es obligada a trabajar de noche. Antiguamente entonces hasta las 6 usted trabajaba porque como no había luz, ¿sí? Entonces ya la gente se iba a la casa a dormir por la luz, pero aquí ya al existir la electricidad hace que la gente tenga que trabajar más porque ya cuál excusa usted va a tener. Ya no hay ninguna excusa. Ya usted tiene la luz, usted puede ver, entonces trabaje, mijo. Aparecen nuevos sectores de la producción, entonces aparece la industria química, entonces para hacer colorantes, explosivos, medicamentos, fibras artificiales. Recuerde que la mayoría de lo que a veces nosotros comemos son químicos. Aparece la nueva siderúrgica, ya no simplemente se trabaja con hierro, sino con aluminio, con níquel y otros elementos. Y las industrias alimentarias, lo que les digo, ya son cosas más esterilizadas, cosas más artificiales, ya no es tanto natural. Estas son las nuevas formas de trabajo, lo que les digo de la especialización, algunos se especializaban en qué, en, digamos, en colocar tornillos, otros en apretar las tapas de los, digamos, de los tarros de la comida, cosas así, cada uno tenía su especialidad, no todos hacían todo, no, cada uno tenía su especialidad. Las nuevas formas de capital, entonces aparece la banca, los bancos que hacían créditos también, ¿listo? Hacían créditos a las personas para que montaran sus fábricas y aparece también la figura de los intereses y aparece la bolsa, lo que conocemos como la bolsa de valores. Debido a esto, pues se van a presentar diferentes transformaciones demográficas y sociales. Entonces, hay un gran aumento en esta segunda fase de la revolución industrial de la población. ¿Listo? Las personas ya empiezan a salir del campo a la ciudad y empiezan a poblar las ciudades. Entonces, eso también hace que construyan casas, que construyan edificios. Eso es una consecuencia de la revolución industrial. Aparece una sociedad capitalista, entonces una sociedad de clases donde aparecen dos clases sociales importantes, que una es la burguesía, que es los dueños de las empresas, los comerciantes, y aparece el proletariado, que son los trabajadores. Estas teorías usted la va a encontrar con un señor Carlos Marx en un libro que se llama El Capital, donde se habla de burguesía y proletariado. Burgués, el que tiene la plata, el que tiene la empresa, y el proletario, el que le trabaja a esa persona por un salario. De esta manera, pues se termina la exposición de esta revolución industrial a grandes rasgos. Es a grandes rasgos lo que podemos hablar de esa revolución industrial. Recordemos que esto es un repaso. Estudiante, entregue sus actividades antes del 5 de marzo, cuídese mucho y nada, mucho juicio y cualquier pregunta, usted sabe que por el correo la puede hacer o en los espacios, en los encuentros sincrónicos que nosotros tenemos. Espero que este video sea de gran ayuda para sus actividades, que son dos. Una es la de dibujar dos máquinas de la revolución industrial y la otra es una reflexión personal acerca de todos esos cambios que vimos sobre que dieron los cambios que dio esa revolución industrial, porque todo cambió completamente. ¿Listo? Entonces, nada, que estén muy bien y mucho juicio.